Soy la doctora Katia Figueroa y hoy vamos a hablar de la revisión de literatura para la tesis. Bueno, definitivamente cuando estamos haciendo la tesis, piden que hagamos una revisión de literatura. Cuando nos piden esto, generalmente tenemos que fijarnos a dónde vamos a hacer esa revisión. Y las opciones que tenemos son libros, manuales, reportes técnicos, papeles de research papers, que se llaman, revistas de divulgación, libros de divulgación, y tenemos el famoso ChatGPT. Y por otro lado, tenemos también artículos científicos. Estos artículos científicos están publicados en revistas con alto factor de impacto o con revistas que digamos todas las otras, ¿no? Que no tienen un alto factor de impacto. Bueno, lo más importante aquí es entender cuál es el objetivo de todos estos medios que tenemos, de donde podemos obtener la información. El objetivo, por ejemplo, de un libro va a ser ayudarnos. El que lo escribe generalmente lo hace para apoyar al docente, ¿no? Dice, bueno, voy a escribir un libro de texto para que el profesor que da la clase de química lo utilice en su curso. O voy a escribir uno de economía, donde voy a explicar a qué se refiere el punto de equilibrio. Cuando esto se produce, generalmente tiene conceptos técnicos, casi todos ellos, teorías y trae ejemplos. Así se escribe el libro, ¿no? Esa es la manera en que el libro se desarrolla y el objetivo es muy claro. Yo voy a ayudar a que el profesor tenga material para poder dar su clase correctamente, ¿sí? 2. Cuando yo veo estos otros que son libros, manuales, reportes técnicos, revistas de divulgación, todos estos están hechos con otro objetivo. El objetivo que tienen es, vamos a divulgar, es decir, vamos a comunicar al público en general. Si es un reporte, mis hallazgos de lo que haya hecho, si es un manual, cómo se debe de hacer algo. Y bueno, ChatGPT lo que tiene es que pues conjunta mucha información que está en la red y si nosotros le hacemos una pregunta, pues nos dará información con base en eso que encontró en la red, ¿no? Y bueno, finalmente el objetivo es diferente, es cómo logro yo comunicar al público. Y finalmente, los artículos científicos, ¿no? Estos artículos científicos, estos sí se crearon para servirnos como una manera de comunicarnos entre científicos, de poder pues, decir, oye, yo estoy haciendo esto, yo encontré aquello, yo estoy pensando acá, yo estoy pensando allá. Entonces, el objetivo es muy claro, en cada uno de estos es diferente y al tener objetivos diferentes, la información que contienen también es diferente, la manera en que fueron evaluados por alguien también es diferente y sobre todo la utilidad que podría tener para nosotros es diferente. Los libros, estos libros de los que hablé acá, que hablan de conceptos técnicos, a veces, si yo solo he leído libros, voy a acabar haciendo como un glosario, ¿saben? Y por eso cuando nos llega a veces el alumno con una revisión de literatura donde solo se basó en libros, pone concepto A, concepto B, concepto C, concepto D, y es muy difícil de leer y muy aburrido. Y además es un glosario, es decir, nos da las definiciones conceptuales, pero no nos pone en un contexto, no nos cuenta una historia. Y finalmente, hacer una investigación es contar una historia. Es decir, resulta ser que había un grupo de personas que querían saber cómo era que podían congelar o no la carne antes de poderla procesar. ¿Qué tal era el efecto? ¿Qué tanto efecto tenía esta carne si se había congelado antes de que yo hiciera las salchichas o si directamente las metía y la usaba para hacer las salchichas? ¿Cuál es la diferencia entre haberla congelado y no haberla congelado? Eso es lo que quería saber. Entonces, una tesis es un poco eso, es un poco contar la historia de la pregunta que uno se hizo y cómo le fue haciendo para responder a esa pregunta. Claro, si yo voy a hablar de cómo se congela la carne, pues tengo que basarme en cuestiones técnicas. Pero sí puedo tomar los libros en una medida, imagínense, cuando uno revisa un artículo científico, estamos hablando de que el 80% de la literatura con la que se armó son otros artículos científicos. Entonces, si yo voy a leer 10 cosas, solo puedo leer un libro, un manual, y el
Los otros 8 deberán ser artículos científicos. Entonces, cuando estemos pensando en hacer una correcta revisión de literatura, sobre todo que sea útil para contar la historia, acuérdense, apóyense más en los artículos científicos y sobre todo, yo creo que contar la historia es lo más interesante. Y si quieren, eso lo podemos ver en otro video. Pero por ahora, eso es todo. Acuérdense las referencias de dónde las están sacando y podemos seguir platicando de estos temas. Fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Bye.